Sé que hay algo que te hace sentir culpable. Sé que muchas veces la culpa te ha recorrido todo el cuerpo. Sé que la has sentido aquí en el estómago, o en la garganta, o en el pecho. Sé que parece que te inunda el alma y que no te permite seguir caminando. O si te deja, sé que te obliga a arrastrar de ella como quien carga con una cruz. Pero, ¿qué me dirías si te digo que en realidad la culpa no tendría por qué ser tu enemiga? ¿Qué piensas si te cuento que puedes convertir a la culpa en una aliada? ¿Y si esa fuera la única manera de dejar de sentirte culpable? De desprenderte de esa angustia que a veces parece que no te deja ni siquiera vivir. La culpa es la compañera de vida de muchos de nosotros. La has sentido siempre, desde que eras niño o niña, porque la culpa nace entonces, cuando somos críos y empezamos a aprender las normas sociales y familiares, cuando empezamos a discernir lo que está bien de lo que está mal, cuando empezamos a cometer errores y a sufrir las consecuencias de esos errores. La culpa nace ahí, y es entonces cuando comenzamos a codificar y a integrar la forma en la que se supone nos tenemos que sentir después de desplegar una determinada conducta o ser testigos de algo que está pasando a nuestro alrededor. Antes de continuar hablando sobre la culpa, quizás es un buen momento para definirla, para entender exactamente qué es esa cosa tan desagradable de la que a veces es tan difícil desprenderse. La culpa no es más que un sentimiento, un malestar psicológico que nos indica que hemos cometido un error, que hemos hecho algo mal o que somos responsables de arreglar algo. A veces también es el malestar que nos hace sentir la necesidad de ser castigados por una conducta o por una situación que se percibe como negativa o inapropiada. Cuando hablo de la culpa siempre trato de hacer hincapié en que, a pesar de experimentarla, no siempre responde a un contexto que nos señala objetivamente como responsables de lo sucedido. Es decir, la culpa surge como resultado de una evaluación subjetiva de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Es el análisis de que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal, de que lo que no hemos hecho lo deberíamos haber hecho. Y como todo análisis subjetivo, está lleno de fallos, imprecisiones y sesgos. Hablamos de cometer un error y de sentir culpa por el error. Pero, ¿qué es un error? ¿Acostarte con alguien mientras mantienes una relación con otra persona es un error o no? ¿Lo es si la relación es abierta? ¿Lo es si es un vínculo poliamoroso? ¿Deberías sentirte culpable por hacer un chiste negro en un contexto íntimo donde ninguna de las personas que te rodean pueden sentirse aludidas o perjudicadas? ¿Y si hicieras el mismo chiste, qué sé yo, en televisión mientras te ven millones de personas? Sí, ni siquiera un error tiene una concepción objetiva, porque los errores dependen del contexto, como casi todo. La infidelidad, por ejemplo, es distinta en cada vínculo. El humor ofensivo lo es en según qué espacio. Por tanto, si el error depende del contexto, la culpabilidad también. A lo largo de nuestra vida vamos codificando, integrando y asumiendo qué se espera de nosotros en cada contexto. Y tratamos de ajustarnos a la expectativa que los demás tienen sobre nosotros. A veces nosotros mismos compartimos esa expectativa y otras no. El resultado es que la culpa se vuelve un sentimiento complejo porque está influenciado por factores internos y externos. Depende de las normas sociales, familiares y relacionales con las que nos regimos. Depende de la cultura, de la educación, la personalidad de cada uno, de nuestra propia autoestima y, cómo no, de nuestra historia vital, de todas esas experiencias pasadas que van construyéndonos y transformándonos. Hace un rato te he dicho que la culpa podía llegar a ser nuestra aliada.
Te habrás quedado pensando que qué pesadito con la psicología positiva y que qué poco me pega eso. Y tienes razón, porque ya sabes que trato de no romantizar el malestar psicológico, en ningún caso. Aunque gran parte de mi orientación profesional esté dirigida hacia la aceptación de ese malestar. De ahí viene, de hecho, esa propuesta indecente sobre convertir a la culpa en una aliada. Porque la culpabilidad tiene un sentido adaptativo, como todo, sí, y es que nos permite identificar y corregir lo que hemos hecho mal. Si rompieras un jarrón y no te sintieras mal por ello, no podrías entender que lo que se esperaba de ti era que no andaras rompiendo cosas por ahí. No pagarías por el jarrón y no tratarías de enmendar el error. No pedirías perdón, no podrías empatizar con el valor sentimental que unía a su propietario con el jarrón. Y fíjate, seguramente tu vínculo con esa persona se vería afectado por lo sucedido. ¿Te das cuenta? De pronto la culpa no pinta tan mal. De pronto sentirnos culpables nos ayuda a empatizar, a cuidar de nuestras relaciones, a arreglar jarrones rotos. Imagino que ya sabes lo que viene ahora, ¿no? Sí, tu organismo no es perfecto. Comete fallos, se pasa de frenada. Y a veces sentimos una culpa exagerada o desmesurada por errores que no son tales. El principal motivo son las malditas expectativas. Cuando tenemos unas expectativas muy altas sobre nosotros mismos, nos da mucho miedo someternos al juicio de los demás. Si rompemos el jarrón de nuestro amigo cuando lo que se esperaba de nosotros, o lo que nosotros creemos que se espera, es que seamos cuidadosos y actuemos con responsabilidad, es muy normal sentir esa culpa exagerada. Lo mismo ocurre cuando tenemos algún malestar psicológico y nos sometemos a esos mensajes tóxicos que nos hablan sobre elegir ser felices, como si la felicidad fuera una elección. Si puedo elegir ser feliz, pero no lo soy, entonces el problema está en mí, ¿no? No nos hacemos una idea de la culpabilidad con la que cargan muchas de las personas que padecen problemas psicológicos por culpa de estos mensajes. La culpa también puede ser un recurso de manipulación emocional. No es adaptativa cuando los demás la utilizan para hacernos sentir mal con aquello que somos, o hemos hecho, o hemos dicho. Pero hay algo más que hace de la culpa un sentimiento desadaptativo, y es eso que te he dicho al principio de nuestra conversación de hoy. Es la manera en la que construimos la culpa a lo largo de los años. Depende forzosamente de la forma en la que nuestros referentes afectivos, la niñez, nuestros cuidadores y luego nuestras parejas y amigos, han ido acompañándonos en la culpa cuando nos ha tocado sentirla. Los niños y las niñas se sienten muy culpables cuando el contexto les hace comprobar que han hecho o dicho o pensado o dejado de hacer algo contrario a lo que se esperaba de ellos. Desde pegar a su hermanito hasta sacar malas notas. Desde no apagar la tele cuando se lo indican hasta gritar a sus padres. Es importante corregir estos comportamientos porque es importante ayudarles a convertirse en personas capaces de lidiar adecuadamente con el contexto. Ayudamos a los pequeños a regularse, a veces, a través de la propia culpa. Lo que es un recurso útil aquí no es hacerles sentir culpa, no es manipularles, sino acompañarles en el malestar que inevitablemente van a sentir cuando les corregimos o cuando comprueban las consecuencias de sus actos. La manera en la que los acompañamos, la forma en la que nos acompañaron a nosotros, es la que delimita nuestra relación con la culpa. Es la que va a definir a la culpa como nuestra aliada o como nuestra enemiga. Si nuestros cuidadores o nuestros referentes afectivos ahora nos ayudan a comprender que la culpa es un sentimiento normal, que nos permite identificar nuestros errores y aprender de ellos, esta se convierte en una aliada útil en nuestro desarrollo emocional y social. Pero si nos hacen sentir culpables, de manera desmesurada, exagerada o injustificada, o si nos hacen creer que hay errores imperdonables,
y que merecemos un castigo como consecuencia, la culpa se convierte en una carga emocional que arrastramos para siempre. El ingrediente secreto para elaborar un vínculo sano con la culpa no es otro que el amor incondicional. Saber que nuestros referentes afectivos nos van a coger de la mano cuando las cosas se pongan feas. Nos van a ayudar cuando lo necesitemos. Saber que podemos gozar de su comprensión, cariño y compañía a pesar de nuestros errores es lo que verdaderamente nos salva. Cuando somos adultos y en el pasado no hemos experimentado esa seguridad emocional en el sentido más amplio del concepto, nos tenemos entonces a nosotros mismos y esa compasión que necesitamos de los demás se debe transformar en nuestra propia autocompasión. Acuérdate de esto. Querernos a nosotros mismos de manera incondicional es lo que nos levanta el castigo. Cuídate.